Vamos a trabajar rectas paralelas y perpendiculares. Para trabajar rectas paralelas y perpendiculares, vamos a recordar que la ecuación de una recta está dada por la expresión y igual mx más b, en donde m representa la pendiente de la recta y b el corte con el eje y. Por ejemplo, si nos encontramos con la expresión y igual a 4x más 2, ella es una ecuación de grado 1, una ecuación lineal y por tanto corresponde a una recta. Además, tiene la forma que acabamos de mencionar. De esta ecuación, y igual a 4x más 2, entonces podemos decir que ella corresponde a una recta que tiene pendiente 4 y su corte con el eje y es 2. Si nos encontramos, por ejemplo, con la expresión y igual a menos 2x más 5, decimos que ella es una recta que tiene pendiente menos 2 y que corta al eje y en 5. Si, por ejemplo, tenemos la expresión 2y menos 8x igual a 10, la reconocemos como la ecuación de una recta, porque es una ecuación lineal, una ecuación en donde las variables tienen el grado 1 y son dos variables. Entonces es una ecuación lineal, corresponde gráficamente a una recta, pero no tiene la forma que queremos. Entonces podemos despejar a y llevarla a la forma y igual a mx más b. Vamos a hacerlo. Si es para despejar a y, lo primero que hacemos es pasar el 8x que está restando, lo pasamos a sumar y nos queda esta expresión, 2y igual a 8x más 10. Luego, para terminar de despejar a y, podemos pasar el 2 a dividir y nos queda y igual a 8x más 10 sobre 2. Separamos esta expresión en dos fracciones con el mismo denominador y nos queda y igual a 8x más 2 sobre 2, perdón, más 10 sobre 2. De tal forma que podemos decir, simplifiquemos 8x sobre 2 nos va a dar 4x y 10 sobre 2 nos va a dar 5, de tal forma que la ecuación nos queda y igual a 4x más 5. Luego esta expresión, vista así o vista así, corresponde a una recta que tiene pendiente 4 y corta el eje y en 5. Si tenemos la expresión 9y más 18x igual a 4, un proceso similar nos permite entonces decir que ella es una recta que tiene pendiente menos 2 y corta el eje y en 4 novenos. Podrías parar el video en este momento y comprobar que esta expresión es una recta de pendiente menos 2 y corte con el eje y en 4 novenos. Una vez habiendo recordado esto, vamos a ver nuestra definición de rectas paralelas. Matemáticamente decimos que dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales. Entonces, si miramos nuestros ejemplos, vamos a encontrar que el ejemplo 1 y en el ejemplo 3, las pendientes de la recta son 4. El valor numérico 4. Es decir, que son iguales, tienen el mismo valor. Por tanto, el ejemplo 1 y el ejemplo 3 corresponden a rectas paralelas. Son rectas paralelas. Son rectas que tienen pendientes iguales. Si miramos estas dos rectas en un graficador, obtenemos esa gráfica. Hemos graficado en rojo la recta del ejemplo 1 y en azul la recta del ejemplo 3. Las dos rectas resultan ser paralelas. Gráficamente, si tomáramos el transportador, podríamos decir, si mido el ángulo que estoy señalando aquí, el ángulo con respecto al eje X de la recta Y igual a 4X más 2, y mido el ángulo con respecto al eje X de la recta del ejemplo 3, la recta Y igual a 4X más 5, esos dos ángulos van a resultar iguales. Por tanto, la inclinación de esas dos rectas es la misma y entonces corresponden a rectas paralelas. Esas dos rectas tienen la misma pendiente. Popularmente se acostumbra a decir
que dos rectas son paralelas si nunca se cortan, porque si uno mide las distancias que hay horizontalmente, medimos la distancia que hay entre las dos rectas, siempre va a permanecer igual. Entonces decimos que ellas no se van a cortar. Se acostumbra a escribir matemáticamente que si llamo a una recta L1, entonces puedo decir que su pendiente va a ser M1. Y si a la otra recta la llamáramos L2, diríamos que su pendiente va a ser M2. Y entonces matemáticamente escribimos que la pendiente de la recta 1 es igual a la pendiente de la recta 2. Si tenemos esta condición, entonces estamos diciendo que serían dos rectas de pendientes iguales. Dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales, es decir, si M1 es igual a M2, si la pendiente de la primera recta es igual a la pendiente de la segunda recta. Vamos a recordar ahora la definición de rectas perpendiculares. Matemáticamente, decimos que dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es menos 1. Es decir, si llamo nuevamente M1 a la pendiente de la primera recta y M2 a la pendiente de la segunda recta, el producto de ellas dos tiene que darnos menos 1. M1 por M2 es igual a menos 1. Esa es la definición matemática de dos rectas perpendiculares. Como esta es una ecuación, podemos despejar a M2, entonces voy a llevar a M1 a dividir, digo que M2 es igual a menos 1 sobre M1. Por tanto, podemos decir también matemáticamente, leerlo como que dos rectas son perpendiculares si la pendiente de la recta 2 es igual al recíproco negativo de la pendiente de la recta 1. Veamos nuestros ejemplos. Si miramos nuestros ejemplos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que en el ejemplo 2 y en el ejemplo 4 tenemos que el recíproco negativo de la pendiente de la recta del ejemplo 2, el recíproco negativo de menos 2 es un medio, es decir, el recíproco de 2 es un medio y el recíproco de menos 2 sería menos un medio, pero entonces el recíproco negativo de menos 2 sería menos un medio, es decir, un medio. Es decir, que las dos rectas del ejemplo 2 y del ejemplo 4 son perpendiculares. Si llevamos estas dos rectas a un graficador, obtenemos esto, ¿cierto? Una gráfica de esta forma. La recta del ejemplo 2 la hemos pintado en rojo, la recta del ejemplo 4 la hemos pintado en azul, y gráficamente, si midiéramos el ángulo que estoy marcando aquí, el ángulo entre las dos rectas, con un transportador, ese ángulo sería de 90 grados. Entonces, también se acostumbra a decir que las dos rectas son perpendiculares si forman un ángulo de 90 grados. Ahora, vamos a ver un par de ejemplos para rectas paralelas y perpendiculares, para que entendamos muy bien el concepto de las dos. Por ejemplo, si queremos encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto 2, 3 y es paralela a la recta y igual a 5x más un medio, entonces podemos decir que tenemos esta recta, nos están dando esta recta y queremos encontrar la ecuación de otra recta que tiene que ser paralela. Aquí la clave es paralela a esta recta, pero tiene que pasar por el punto 2, 3. Si miramos esta recta, podemos decir es una recta que tiene pendiente 5 y corta el eje y en un medio. Por tanto, voy a escribirla aquí. Entonces digo la pendiente de la recta 1, la pendiente de la recta que conozco es 5. Como queremos que las rectas sean paralelas, entonces la definición dice que la recta 1 y la recta 2 tienen que tener la misma pendiente, que M1 tiene que ser igual a M2,
Y si M1 vale 5, entonces M2 tiene que ser igual a 5. Y entonces ya tengo la pendiente de la recta que estoy buscando. La recta que estoy buscando también tiene pendiente 5. Y si corta, no, sino si pasa, perdón, por el punto 2, 3, entonces decimos que ya tengo estos dos elementos para mi recta. Y con ellas puedo construir la ecuación de la recta, ¿cierto? Si recordamos que la ecuación de la recta es y igual a mx más b, entonces puedo reemplazar m por 5, x por 2 y y por 3. De tal forma que nos queda la ecuación 3 igual a 5 por 2 más b. Y vamos a despejar a b, entonces puedo decir, esto es 5 por 2 me da 10, entonces por tanto es 3 igual a 10 más b. Podemos pasar el 10 a restar y despejamos b, por tanto nos queda 3 menos 10 es menos 7 igual a b. O sea que ya tengo la pendiente de mi recta y tengo el valor de b. Entonces puedo decir que la recta que me están preguntando tiene ecuación y igual a 5, que fue la pendiente que encontramos, y el b es menos 7. Es una recta que tiene pendiente 5 y corta el eje y en menos 7. Podrías llevar estas dos rectas, la recta y igual a 5x más un medio y la recta y igual a 5x menos 7 a un graficador y observar que gráficamente ellas son paralelas. Gráficamente se ve que ellas no se van a cortar. Veamos un ejemplo para rectas perpendiculares. Por ejemplo, queremos encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 9, 6 y es perpendicular a la recta y igual a 3x menos 1. Aquí la palabra clave es perpendicular. Tenemos la ecuación de esta recta, y igual a 3x menos 1, entonces puedo decir que es una recta que tiene pendiente 3 y que corta el eje y en menos 1. Entonces si a esta la llamo la recta 1, voy a decir que la pendiente de la recta 1 es 3. Entonces, como queremos que las rectas sean perpendiculares, decimos que la pendiente de la recta 2 tiene que ser el recíproco negativo de la pendiente de la recta 1. Entonces simplemente voy a colocar el 3 donde aparece M1. Entonces me queda simplemente que la pendiente de la recta 2 es igual a menos 1 sobre 3. Y ya tengo la pendiente de mi recta 2. Observen aquí lo que decíamos hace un momento en la definición de rectas perpendiculares. La pendiente de la recta 1 y la pendiente de la recta 2 multiplicadas me tienen que dar menos 1. Y M2 tiene que ser el recíproco, aquí lo tenemos, el recíproco de 3 es un tercio, pero tiene que ser negativo. La pendiente de la recta 2 es el recíproco de la pendiente de la recta 1, pero con signo negativo. Para este caso. Entonces, si ya tengo la pendiente de mi recta y tengo el punto menos 9, 6, podemos de la misma forma que en el ejemplo anterior encontrar la ecuación de la recta diciendo que es igual a mx más b, reemplazo m por menos un tercio, x por menos 9 y y por 6 y obtenemos esta ecuación. He reemplazado aquí el x entre paréntesis para tener cuidado con los signos. Entonces nos queda 6 igual a menos un tercio por menos 9 más b, que eso es 6 igual a 3 más b. De tal forma que si despejamos b, nos queda 6 menos 3 igual a b, y eso es entonces que 3 es igual a b. Y por tanto, ya tengo el valor de b y tengo el valor de mi pendiente, entonces puedo escribir la ecuación de mi recta. Y la ecuación de mi recta estaría dada entonces por y igual a menos un tercio, que es la pendiente, multiplicado por x, más el b, que es 3. Si graficamos nuevamente, pensaríamos que lo puedes hacer en este momento, graficar la recta y igual a menos un tercio de x más 3 y la recta y igual a 3x menos 1. Si las graficamos, su gráfica tiene que ser
una gráfica en donde aparecen las dos rectas y forman un ángulo de 90 grados entre ellas.